La Ilustración francesa. Fue un movimiento político, social y económico de fines del siglo XVIII. Este cambió el sistema de gobierno monárquico por el republicano. Difundió muchos ideales de libertad, igualdad y confraternidad. Constó de 2 etapas. La primera, de 1789 a 1799, donde el movimiento se da dentro de Francia. Se logra eliminar la monarquía y se logra la mejora económica para las clases populares con la supresión de los derechos feudales y el ordenamiento político mediante una constitución. La segunda, de 1799 a 1815, está representado por la figura de Napoleón Bonaparte, que empezó defendiendo la Revolución Francesa y terminó estableciendo un gobierno personal, con la implantación del primer imperio francés o imperio napoleónico. Impacto de la Revolución Francesa en las ciencias sociales. Sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un gobierno opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre y cansado de las injusticias. El Estado se deshizo del rey, la cristiandad y parcialmente de la nobleza. Esta revolución trajo la democracia a Francia y un nuevo orden social, pero a un precio muy alto. Fue la revolución más grande y sangrienta de toda Europa. La revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a la burguesía, y las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. La Revolución Francesa influyó en los países de América Latina por las ideas liberales que surgieron. El marxismo es una teoría política, económica y social que se basa en las ideas del filósofo y economista alemán Carlos Marx, que vivió en el siglo XIX. Esta teoría sostiene que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales y que la lucha de clases es el motor de la historia. Según el marxismo, la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. Esta explotación se da a través de la propiedad privada de los medios de producción como fábricas, tierras y maquinaria, y la apropiación del excedente económico generado por los trabajadores. Esto presuntamente crea una desigualdad social y económica que, según los marxistas, debe ser eliminada a través de una revolución social y la construcción de una sociedad socialista sin clases, en la que la propiedad de los medios de producción se comparte equitativamente, creando así un mundo supuestamente más justo. El marxismo enfatiza la importancia del papel del Estado como instrumento de la clase dominante para mantener su poder y control sobre la sociedad. Marx creía que la clase trabajadora debía luchar por la abolición del Estado, que sería reemplazado por una sociedad autogestionada, sin propiedad privada y sin gobierno. Para ello se debía imponer la dictadura del proletariado. Para Marx, la dictadura del proletariado es un concepto político que describe la etapa transitoria entre el capitalismo y la sociedad socialista sin clases. Marx creía que la única forma de abolir la desigualdad social y económica de la sociedad burguesa capitalista era a través de una revolución social liderada por la clase trabajadora, también llamada proletariado. Después de la revolución, según Marx, la clase trabajadora tomaría el control del Estado y establecería esa dictadura del proletariado, que sería temporal y tendría como objetivo la eliminación de la propiedad privada y la construcción de una sociedad socialista sin clases. Durante este periodo, el Estado actuaría como una herramienta para llevar a cabo la transformación social y económica necesaria para construir un mundo más igualitario. Para Marx, la dictadura del proletariado no se trataba de una dictadura en el sentido tradicional del término, sino de un periodo de transición.
en el que la clase trabajadora tendría el poder político para hacer los cambios necesarios para construir una sociedad sin clases. La idea era que una vez que se hubiera eliminado la propiedad privada y se hubiera construido una sociedad comunista, el Estado dejaría de existir. También dejarían de existir las clases sociales y los empresarios capitalistas de esta sociedad se autogobernaría y sería libre. Una utopía que aguanta bien el papel, pero que nunca ha podido llevarse a la práctica. Y no porque no se haya intentado. El marxismo ha inspirado muchas revoluciones, como la Revolución Rusa de 1917, la Revolución China de 1949, o la Revolución Cubana de 1953. Instaurándose formas de gobierno fuertemente estatistas y de corte totalitario. Por ello, el marxismo ha sido objeto de muchas críticas y debates a lo largo de los años, pero no se puede negar que sigue teniendo una influencia muy importante a nivel político y económico en todo el mundo. Resumamos brevemente las fases para llegar a la sociedad comunista plena, según la teoría marxista. Fase 0. El capitalismo. La primera fase es el capitalismo, supuestamente, en la que se encuentra en la mayoría de democracias liberales occidentales. En ellas, según la teoría marxista, la propiedad privada y la explotación de los trabajadores son la norma. Marx creía que el capitalismo podía ser reemplazado por la siguiente fase. Fase A. El socialismo. La siguiente fase es el socialismo, también conocido como la dictadura del proletariado. Durante esta fase, la clase trabajadora toma el control del Estado y establece una propiedad colectiva de los medios de producción. El objetivo es eliminar la desigualdad social y económica y establecer una sociedad sin clases. Fase B. El comunismo pleno. La fase final es el comunismo pleno en la que la sociedad se autogobierna y no hay propiedad privada. No hay clases sociales y no hay Estado. Marx creía que en esta etapa la sociedad habría alcanzado la plena igualdad y que la explotación y la opresión serían cosas del pasado. No se conoce ninguna sociedad hasta la fecha que haya avanzado hasta el comunismo pleno desde que Marx formulara sus teorías. Las dos obras más conocidas de Carlos Marx son el Manifiesto Comunista de 1848 y los 3 volúmenes de El Capital, aparecidos entre 1867 y 1894.